Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Alejandra Ochoa, lo suyo es viajar, visitar países, caminar por las ciudades y escudriñar el día a día, caminando por las calles, los mercados, las plazas, las tiendas, subirse al transporte público para tomar el pulso del lugar y del espacio. Es apasionada de los museos, de la arqueología, la naturaleza. Le fascina caminar en el bosque, conocer playas, nadar en el mar, practicar snorkel con la pretensión y el sueño de algún día aprender a bucear. Le viene bien al gusto la comida que propone mezclas de diversas culturas, la cocina fusión, la cocina de autor, pero también las gorditas de masa, los tamales y de todos los moles en sus más variopintas posibilidades. En materia de libros, la novela es su género favorito, propensa a buscar autores que cultivaron el realismo mágico. Ella es Alejandra Ochoa. Si quieres saber más de su pensamiento, trabajo y trayectoria, quédate aquí, alrededor de la fogata, mientras converso con ella. Soy Yasmín David. Estamos ya con esta interesante mujer que, no obstante, no nació en Michoacán, pues la consideramos michoacana porque se ha incorporado a la vida académica, a la investigación, a través de importantes instituciones educativas y de investigación. Alejandra Ochoa Zarzosa, ¿cómo te defines y cómo llegas a Michoacán? Ay, ¿cómo me defino? Qué pregunta tan difícil, Jazz. Pues, y extensa, ¿no? Sí, y extensa. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a este bonito programa, a esta linda fogata que está aquí y con este maravilloso escenario que tenemos aquí atrás. Claro. Pues me defino como, pues yo creo que soy multifacética. No me gusta encasillarme en que o soy investigadora o en que soy académica, más académica que investigadora, maestra o que me dedico más a una cosa que a la otra. O sea, creo que tengo muchas facetas en mi vida, tanto personal como profesional. Me cuesta mucho hacer esa definición. Si quieres, ahorita vamos a ir escudriñando ahí a ver si encontramos. Claro, un poco ya la semblanza nos hablaba, ¿no? De Sí. eso que pues parece de repente que eso le es ajeno a los académicos, pero no. Por eso decía que eres una mujer interesante, Gracias. Poliédrica. ¿Y cómo llegas a ¿Cómo Michoacán? llego a Michoacán? Pues mira, yo estaba estudiando el doctorado, ya finalizando mi doctorado en la UNAM, en el Instituto de Neurobiología, en Juriquilla, en Querétaro, y un amigo ya estaba trabajando aquí en la Universidad Michoacana y me comenta que necesitaban a alguien que les ayudara a implementar ciertas técnicas que no se desarrollaban aquí. Y entonces me dice que me venga de una vuelta, a ver si me interesa, a ver cómo lo veo. Y pues yo ya tenía un pie en el postdoc, ya me iba a titular, ya tenía apalabrado un postdoc, me iba a ir a Francia a estudiar allá, bueno, a terminar mi preparación de postdoc. Y pues digo, bueno, pues no pierdo nada, voy a Morelia a ver qué pasa, ¿no? Y pues también tengo como un espíritu aventurero, me gustan los retos, me gustan las cosas nuevas. También en aquel entonces, al igual que ahora, desgraciadamente, pues había incertidumbre laboral porque, desgraciadamente, el hecho de que hagas un postdoctorado y demás, pues no te garantiza que luego vas a terminar con una plaza o que vas a hacer investigación. Y eso era algo que pues me preocupaba, ¿no? En cierto sentido, porque finalmente sí me sentía como muy comprometida a retribuirle a mi país toda la preparación que me dio, ¿no? Toda la preparación en educación pública que me dio en mi formación profesional. Y pues sí tenía como que ese gusanito de me voy, me quedo, ¿qué hago, no? Entonces se da la oportunidad, vengo a Morelia, veo el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Facultad de Veterinaria y me encuentro con un equipo de trabajo y un equipo físico de infraestructura que tenía prácticamente todo para trabajar. Y me dicen, pues aquí está todo para trabajar, nada más falta que tengas las ganas para hacerlo y te decidas, ¿no? Y pues yo estaba en esa encrucijada y digo, bueno, pues
pues me voy a decidir, me voy a Morelia a ver qué pasa y pues ya después ya vemos cómo le hacemos en el futuro, si ya luego me iré de estancias sabáticas o a ver qué pasa en ese trayecto. Pero pues me vine a Morelia y pues ya el resto es historia, me quedé. La educación pública. Comentas un tema interesante, pero antes de ello, ¿la ciencia te escogió a ti o cómo llegaste tú a la ciencia? Pues también es una pregunta complicada de responder porque, bueno, creo que la ciencia me escogió a mí o yo escogí a la gente. Creo que nos escogimos mutuamente. O sea, creo que más bien fue así. Sí tuve la fortuna de tener una educación básica y un entorno familiar que favoreció esa inquietud de preguntarme todo lo que me rodeaba, por qué pasa esto, por qué el día, por qué la noche, por qué la luna, por qué las estrellas. Siempre tuve como un espíritu científico ahí muy inquieto, siempre motivada por temas científicos, por hacer experimentos, por estar ahí jugando con los insectos, a ver qué les pasaba, cosas así que hacía en la cocina de mi casa. Y pues creo que también un poco influyó, bueno, no un poco, tal vez un mucho. Mi mamá es química y claro. ella trabajó mucho tiempo en un laboratorio, bueno, que en ese entonces era del DIF, no era DIF, era INPI, que analizaba alimentos, y ella era la química encargada de analizar los alimentos que luego se iban a repartir a los desayunos escolares en el país. Entonces ella analizaba palanquetas y demás, y pues ahí tenían muchos equipos y muchas cuestiones analíticas que a mí me gustaba verla pipeteando y haciendo cosas así raras. Entonces, bueno, creo que ella fue un parteaguas para que yo tuviera ese gusanito científico. Pero bueno, eso depende de cada quien, porque lo influyó en mí, pero en mi hermana no, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces ahí cada quien decide, ahí va haciendo su trayecto. Y ya después, pues yo no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Sí sabía como que me gustaban las cuestiones científicas, pero me gustaba la física, me gustaban las matemáticas, me gustaba la biología, me gustaba la química, la medicina me apasionaba. Y sí, como que durante mucho tiempo yo dije, yo voy a ser médico, me quiero dedicar a la medicina. Pero descubrí la licenciatura en investigación biomédica en la UNAM y pues dije, voy a intentar entrar, ¿no? Y en ese momento, pues, también te pedían que entraras a otra licenciatura para ver si te aceptaban en biomédicas. Y yo a la par hice examen para medicina y bueno, me quedé en medicina, pero dije, voy a ver si me quedo en biomédicas. Y resulta que sí me quedé en biomédicas y pues ya, ahí siguió mi trayectoria científica. Entonces, pues sí, creo que nos escogimos mutuamente, ¿no? O sea, está ahí la ciencia, pero creo que uno lo tiene que adoptar también, ¿no? Tiene que tener uno ese espíritu inquieto para que te guste. Sí, sí. Y hablando, bueno, de la educación pública, tuviste en la Ciudad de México la oportunidad de estar en la institución en donde todos quisiéramos estar, Sí, ¿no? muy afortunada. Y muy afortunada una mujer que, bueno, también ha sabido desarrollar esas oportunidades de educación pública. Y vamos a seguir platicando con Alejandra Ochoa Zarzosa, una invitada muy especial aquí en La Fogata. Te invito a que tomemos café, mezcalito. Pues un mezcal, porque hace frío. Bueno, salud. Salud, ya. Y vamos a seguir después Claro que de sí. esta pausa. Muchas gracias. Y estamos ya entrando en calor en esta charla con Alejandra Ochoa Zarzosa, quien es una mujer pues, que durante más de 2 décadas ha tenido oportunidad de dedicarse a la vida académica, a la docencia. La relación de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia para mí fue importante al conocerte en la radio, a través de esa necesidad de divulgación, ¿no? Y bueno, hablábamos antes de la pausa de la educación pública que te permitió hoy por hoy estar en un puesto de confianza aquí en Michoacán. Eres una mujer que también has llegado por méritos propios y que has tenido también la oportunidad de conocer y desarrollar distintos ámbitos, Sí. porque la ciencia y la academia son muy amplias. Sí, así es. ¿Cómo te sientes ahora con este encargo que te ha dado el gobierno del Estado? Pues mira, me siento también muy afortunada. Creo que es una
muy buena oportunidad para mí en mi formación profesional porque me permite tener un panorama más claro de cómo poder hacer políticas públicas que puedan beneficiar a la ciencia y al desarrollo tecnológico en el Estado. Y creo que, desde mi perspectiva, claro, ha sido muy importante el hecho de que mi formación como académica y como científica me ha permitido ver cuáles son las necesidades que los investigadores tienen, en este caso los investigadores del Estado de Michoacán, y pues tengo ese prisma, ese panorama, Claro. y ahora estoy del otro lado, ¿no? Espero poderlo hacer bien, pero estoy del otro lado un poco como para saber, bueno, mis necesidades como investigadora eran estas, ¿no? Creo que ahora puedo implementar muchas cosas sabiendo cuáles eran mis necesidades como investigadora. Entonces, por una parte, pues sí, fui como juez del sistema que implementa esas políticas de ciencia y tecnología, pero ahora me toca implementarlas. Y creo que es una oportunidad muy interesante porque me parece que puedo a lo mejor hacerlo más dirigido, ¿no? Claro. Llegar más dirigido. Qué interesante cuando puedes asumir, ¿no? Un conocimiento, una experiencia de un lado y del otro. Sí. Porque te pones en los zapatos del que cuestionabas o del que decías, Exacto. no estás haciendo las cosas. Estamos hablando de Alejandro Ochoa Zarzosa como titular del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, que además es un instituto del gobierno del Estado de Michoacán reciente. Bueno, no tan reciente, pero ha tenido transformación, ha ido mutando y bueno, pues se ha ido adecuando también a las necesidades de la comunidad académica, científica, tecnológica del Estado y ahora llegas tú Sí. como una mujer pues ya con experiencia, pero desde luego dejar, o no sé si dejar las aulas, los laboratorios, los ensayos, porque hablábamos ahorita en el corte que te gusta escribir mucho y un Sí. poco en la semblanza también nos advierte esa necesidad tuya hacia desarrollar algunas áreas artísticas. Por eso Sí. decía, ¿por qué te decidiste por la ciencia y no por el flamenco o por Ajá. ser escritora, bailarina, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor tal vez porque puse en una balanza en dónde me desempeño mejor, pues en esto. Lo otro me apasiona, pero no voy a ser tan buena, ¿no? Sí. Sí, pues bueno, creo que el ser humano debe tener ese complemento artístico en cualquier disciplina artística, independientemente de lo que se dedique, ¿no? Creo que el arte, bueno, tú lo sabes muy bien, pues nos nutre el alma, el espíritu y creo que debe ser parte de nuestra vida. A mí siempre todas las manifestaciones artísticas siempre me han gustado desde niña, siempre me han llamado la atención. Estudié ballet desde los 3 años. Bueno, ahí hubo cuestiones intermitentes, pero el baile siempre me ha gustado. Y bueno, ya un poco más en forma el flamenco durante muchos años, que se me hace un baile y una disciplina muy interesante y una forma de expresarse muy, muy interesante. Y además, pues la escritura, la literatura, la pintura, ¿no? Todas las expresiones artísticas siempre me han llamado la atención y siempre las busco, ¿no? Siempre busco como que complementar y llenar esa parte de mi espíritu. No me considero tan buena en esa parte, pero curiosamente siempre siento como que el científico también tiene una parte de artista, ¿no? Sí. Porque el ser científico también tienes que crear. El hecho de que te plantees una hipótesis, la tengas que comprobar o rechazar, pues te lleva a plantearte toda una estrategia y que dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces sí es como un plan artístico de cómo me voy a expresar para lograr esto, ¿no? Sí, sí, Y también. curiosamente son dos áreas a veces muy castigadas, ¿no? Sí. O sea, la ciencia y el arte. Sí, Es curioso que además el nivel de preparación, ¿no? Tú nos hablas de posgrados, ¿no? Y lo que tenías en el camino o de frente antes de llegar a Michoacán, pues nos habla de esa necesidad, pero luego sucede lo otro. sí, ¿En dónde me ubico laboralmente? exacto. ¿Qué pasa con esa experiencia que tú has tenido también como académica, como persona que te has seguido formando desde que estudiaste tu licenciatura y seguiste buscando instituciones que te permitieran, países incluso, ¿no? Ajá. No hablamos solamente de México, hablamos de distintos lugares del mundo. Sí, pues desgraciadamente la actividad científica, el que te puedas establecer como un investigador es muy complicado en cualquier país. O sea, no es una cuestión exclusiva de México, ¿no? De hecho, hay gente que se la pasa haciendo 5 o 6 estancias postdoctorales porque no encuentra
trabajo fijo y pues bueno, así vive, ¿no? Todo su formación ya como investigador, pero como postdoc, no está establecido en un lugar. Yo fui muy afortunada de encontrar a la Universidad Michoacana y poderme establecer, también poderle retribuir esa oportunidad que me dio, pero sí creo que es una tristeza, ¿no? Que estemos invirtiendo en tantos jóvenes que luego no encuentran dónde establecerse, ¿no? Y también mucho pasa también en la cuestión artística, ¿no? Claro. También se dificulta, pero sí, desgraciadamente no es exclusivo de nuestro país. En Estados Unidos, en Europa pasa exactamente lo mismo. Encontrar una posición en una universidad es algo extremadamente complejo y difícil de lograr, ¿no? Entonces, Tú sí. hablas de la Michoacana como una institución muy noble, creo que lo sabemos, ¿no? Y que da oportunidad a gente preparada como tú. ¿Cómo te cambió la perspectiva como académica y científica, incluso como estudiante desde la UNAM hasta llegar a Michoacán e insertarte ya en el campo laboral? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque, pues sí, como tú decías, pues la UNAM es nuestra universidad nacional, es nuestro referente y donde pues mucha gente quisiera poder trabajar ahí, poderse insertar ahí, lo cual pues resulta bien complicado, ¿no? Es una universidad que es también muy exigente en las políticas de ingreso, en fin. Entonces, sí la visualizamos, o la visualizo yo también particularmente, como una universidad que tiene muchos recursos y que tiene las posibilidades de hacer muchas cosas, ¿sí? Y ya cuando la comparo con una universidad como la Michoacana, que tiene muchos problemas económicos, muchas dificultades para poder desarrollar muchas cosas, pues sí digo, wow, a lo mejor hay investigadores que, por decir algo, tienen un mismo nivel en la UNAM o el mismo nivel en la Universidad Michoacana, pero al de la Universidad Michoacana, para llegar a ese punto le costó muchísimo más, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay igualdad de circunstancias en muchos casos, ¿no? Porque tenemos que vencer luego muchos limitantes que hay, económicas sobre todo, reticencias también que hay, el enfrentarnos a grupos muy diversos, también la cuestión de la docencia ha sido toda una experiencia magnífica en la Universidad Michoacana, en encontrarme con jóvenes que vienen de muchos lados de la República, no nada más del Estado, Claro. pero también que vienen de situaciones muy complicadas, ¿no? Que tanto personales como en su entorno social de donde vienen, y el poder encontrarlos con esa satisfacción de estar en una universidad en la que se pueden formar profesionalmente, en mi caso como docente de la Facultad de Veterinaria, que luego esos van a ser veterinarios que le van a retribuir a su municipio, a su localidad, es una satisfacción muy, muy, muy grande, perdón, y que luego no la vemos o no la dimensionamos cuando estás en una universidad tan grande como la UNAM, ¿no? Aquí tienes ese entorno local. Y eso me ha permitido a mí crecer y darme cuenta del Estado, bueno, ya de mi Estado, de una forma mucho más precisa, ¿no? Y hablando de una facultad que tiene una gran demanda, ¿no? Sí. O sea, son medicina, veterinaria, derecho, ¿no? Que tienen todo el tiempo una demanda impresionante. Y sí, yo he sido, pues, digamos, usuaria de esos servicios, ¿no? Conociendo a grandes veterinarios y, pues, yéndonos a la vida animal y a lo que tú estudias, Alejandra. Me gustaría que nos compartieras un poco más de esas investigaciones que tienen que ver con el inicio de nuestra charla, ¿no? Cuando en la cocina veías cómo trabajaba tu madre y fue una inspiración. Sí. Y bueno, a pesar de que ser mujer y ser científica se vuelve doblemente complejo y difícil, tú sigues trabajando por ese ámbito. Sí, pues bueno, mis investigaciones, pues hasta a veces me cuesta mucho trabajo poderlas definir. Trabajo con muchas áreas. Mi formación es como investigadora biomédica, ¿no? Entonces, esa formación como biomédica pues nos permite estudiar muchos problemas que son de interés humano, sobre todo, ¿no? La biomedicina, pero desde una perspectiva más molecular, más bioquímica, y poder tratar de resolver esos problemas desde ese bioquímico molecular. Entonces, pues yo trabajo con moléculas, ¿no? Con la bioquímica, con
distintos tipos de moléculas. Y lo que hemos estado trabajando, bueno, desde que llegué a la Universidad Michoacana, yo he estado trabajando con respuesta inmune en modelos in vitro. Básicamente trabajamos modelos in vitro. ¿Qué quiere decir un modelo in vitro? Pues que aíslas unas células y las trabajas en el laboratorio. No estamos con todo el organismo, con todo el animal, sino que con una parte, ¿no? Que son células. Algunas células las aislamos y las cultivamos en el laboratorio, otras son líneas celulares establecidas, por ejemplo, líneas que vienen de tumores o de distintos tipos de cáncer, las trabajamos en el laboratorio y ahí estudiamos compuestos que pueden, moléculas, que te decía, que pueden inhibir el crecimiento de células tumorales, por ejemplo, que tiene una aplicación biomédica contra el cáncer, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Y también estudiar elementos de respuesta inmune, ¿no? Si se puede mejorar la respuesta inmune en distintos modelos ahí que tenemos de células y de interacción y demás, ¿no? Entonces, digamos que es como una perspectiva muy general de lo que trabajo. Trabajo respuesta inmune, trabajo cáncer. Bueno, trabajamos porque somos un equipo, no soy yo sola. Y estamos estudiando muchos aspectos de estas respuestas, buscando moléculas o compuestos que puedan favorecer respuesta inmune. Me refiero a respuesta inflamatoria, por ejemplo, compuestos que puedan ser antiinflamatorios o que puedan mejorar la respuesta cuando hay una infección por bacterias, o que puedan mejorar una respuesta inhibiendo el crecimiento de células tumorales, ¿no? También. ¿Por qué hay tanto cáncer en los animales y en los humanos? O sea, tú que has estudiado particularmente la cuestión de los animales y yo, te digo, utilizando y acudiendo a esa clínica, ¿no? De pequeñas especies, pues me doy cuenta y platicando con los veterinarios me decían, es que cada vez hay más cáncer. Hay más casos de cáncer. Pues mira, eso obedece a múltiples razones. El cáncer lo definimos como una cuestión que tiene que ver con la proliferación descontrolada de las células, pero para que sea considerada como cáncer tiene que tener el carácter de que es maligno, es decir, que esas células que crecen descontroladamente pueden luego invadir otros tejidos, ¿no? Por eso es maligno, establece lo que llamamos metástasis. Sí. Entonces hay miles de tipos de cáncer, diferentes tipos de cáncer. El cáncer es una palabra que engloba a muchas enfermedades distintas. No es lo mismo hablar de una leucemia que de un cáncer de mama, que de un cáncer de colon, que de un cáncer de páncreas. Tienen características diferentes, tienen orígenes diferentes, se tratan diferente. Entonces, el cáncer dentro de esta diversidad, digamos que la característica que le da, que es esa proliferación descontrolada, o sea, las células, normalmente todas las células tienen un control de su ciclo celular y se detienen, ¿no? Nuestras células están detenidas y solamente van a crecer o a proliferar cuando reciben una señal que les dice, ahorita tienes que proliferar. En el cáncer no, en el cáncer están como locas creciendo, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay tanto cáncer? Porque hay muchos compuestos a los que estamos expuestos que inducen esa proliferación, ¿no? Muchos químicos que vienen en los fertilizantes, en compuestos químicos. También hay una cuestión hormonal, ¿no? El abuso de hormonas, el exponernos a humo, a compuestos como al tabaco, que ya se sabe. Hay muchos virus que son oncogénicos también, que inducen cáncer y que pues al no tener un control adecuado de los residuos, el no tener un adecuado manejo de muchos compuestos químicos y demás, al exponernos constantemente, pues nos estamos exponiendo a muchos compuestos que potencialmente pueden ser cancerígenos. También es cierto que al aumentar la expectativa de vida, tanto de humanos como de animales, pues también va a ser más probable que aumente la incidencia de cáncer por probabilidad, ¿no? Simplemente. Vivimos más, pero va a ser más probable que puedas desarrollar cáncer. Eso también es cierto. Bueno, estamos hoy muy contentos aquí en La Fogata con la doctora Alejandra Ochoa Zarzosa, una mujer fascinante en muchos sentidos. Ya han tenido oportunidad de escucharla y verla, pero vamos a seguir platicando más. ¿Te parece si vamos a la pausa nuevamente haciendo un brindis con café? Claro que sí. Con el calor de esta fogata y de la palabra. Salud.
Bueno, pues así de diversa es la vida, el cotidiano de Alejandra Ochoa Zarzosa, hablando como académica, como estudiosa, como funcionaria. Hablábamos hace rato, bueno, de este encargo que te ha dado la administración actual del cáncer. Y bueno, pues es que eres una mujer que te deconstruyes todos los días. Hablando en la semblanza del baile, del movimiento, creo que tiene mucho que ver con la perspectiva de vida que tienes. Y fíjate que coincide eso que mencionabas, que nuestros invitados anteriores músicos han hablado de la belleza de viajar, pero viajar a costa del propio trabajo. Es decir, no ir como turistas, sino ofreciendo algo de lo que sabes, como lo que decías, retribuirle a la educación pública o a mi país lo que he aprendido, tanto en México como en el extranjero. Y en el caso de lo que tú haces fuera del aula, de la oficina, es escribir, es bailar, es nadar. ¿También te gusta nadar, Alejandra? Sí, sobre todo cuando voy de vacaciones. Me gusta snorkelear. Sí, me gusta mucho la playa y sí me relajo mucho. No me considero una buena nadadora, pero bueno, hago el intento de ¿Y estar ahí deportista nadando. también eres? Sí, pues sí hago ejercicio rutinario. Me gusta salir mucho a los cerros, a caminar. Sí, es algo que disfruto mucho de hacer, de estar en la naturaleza. Y sí hago ejercicio rutinario. ¿Qué es eso? Ese espacio de observación que tienes en un laboratorio, al que tienes también en medio de un bosque. ¿Qué hay de esos caminos paralelos? Ay, pues mucho. Yo creo que la observación, sobre todo, ¿no? La observación del entorno, el estarse pues siempre cuestionando, porque aunque vayas al mismo lugar o subas el mismo cerro, lo vas a ver diferente cada día. Y bueno, y eso también te ayuda a resolver dudas, ¿no? A darte serenidad, a establecerte en paz contigo mismo. Entonces sí, creo que es algo también que me gusta mucho hacer. Sí, lo disfruto mucho. Bueno, y otra cosa es leer. Sí. Y recientemente incursionaste en la novela policíaca. Hablabas de Elmer Mendoza, ¿no? Sí. Y hay unos escritores suecos maravillosos Sí, que también. No. Entonces, ¿qué has encontrado ahí? De ese mundo también oscuro, pues mira, sórdido, lleno de imaginación y de capacidad, ¿no? También de salir airoso de ciertas situaciones, de violencia. A mí me encanta la novela policíaca. ¿Sí? También, sí. Sí, pues mira, no es te digo, como te comentaba antes, a mí me gusta más la novela en general. La novela negra es algo que recientemente he leído algunas cuestiones, y Elmer Mendoza, bueno, ahorita te explico un poco el por qué, pero en general, pues ahorita desgraciadamente no tengo todo el tiempo para leer como quisiera, y es algo que me lamento todos los días, porque digo, ay, debo de leer más y no tengo el tiempo, pero me lo doy cuando puedo. Y en el caso de la novela negra, pues ¿qué me gusta? Me gusta que no me considero ni experta, ni fan, ni nada, pero bueno, lo que poco que he leído, me gusta sobre todo escritoras y la visión que le dan un poco el entorno sórdido de la mujer que finalmente, aunque puede estar cometiendo un asesinato atroz y terrible y todo, lo encuentras justificado, ¿no? Muchas veces. Eso, cuando la escritora es mujer, ¿no? En el caso de Elmer Mendoza, me gusta pues que es nuestro entorno, ¿no? Es el entorno mexicano y bueno, pues mi pareja es sinaloense. Entonces, claro, ahí encontramos muchos puntos en común con Elmer Mendoza. Y siempre hay referentes, incluso de lugares que conocemos en sus novelas y que ahí los podemos ver referenciados y que son situaciones que sabemos que luego así se dan, ¿no? El novio de la que era amante del narco y cuestiones así, que sabes que esas cosas ocurren y que son una desgracia, pero bueno, se ha encontrado esa vertiente en el humor negro, en la novela negra de los elementos que Elmer Mendoza ha puesto ahí, ¿no? Sí. Y pues ahí encontramos muchos elementos en común y que me son familiares ya ahora, ¿no?
Sí, Sí. te gusta encontrarte, espejearte en los libros Sí. que lees, Sí. en el movimiento que buscas a través de la lectura, pero también de una caminata, Sí. de nadar. De hecho, estabas intentando, sigues aprendiendo a bucear, ¿no? No iba, quiero ¿Quieres? aprender Es a algo bucear. Es algo pendiente. pendiente de mi vida, sí. Sí. Algo pendiente de mi vida bucear, sí. ¿Qué Sí, hay sí, de sí. de esa inmensidad del mar? El mar es fascinante. 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 Fascinante y temeroso, ¿no? O sea, También. me da mucho miedo. Sí. Me da mucho miedo, pero también, pues es como bifacético, ¿no? Porque encuentras por una parte la calma, si puedes estar flotando y nada más sintiendo las olas, pero también debes de saber en qué lugar ponerte para que la ola no te revuelque, ¿no? Entonces, sí tienes que tener como que esas dos partes y saberlo entender, respetarlo, Claro. sobre todo, y pues tratar de conocerlo. Sí, es fascinante todo lo que puedes hacer. Sí, y bueno, hablando de que la vida es así, ¿no? Y que como mujer y como profesionista, ¿cómo te has sentido como científica? Hablábamos de la ciencia como un camino difícil, pero al ser mujer y ser científica en México, además un país pues que no tiene tantos recursos para la investigación, ¿no? Ujú. Para el desarrollo. ¿Tú algo tienes que ver con el CONACYT? Sí, mucho. Sí, pues sí. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, he recibido muchos proyectos y apoyos del CONACYT. Mis alumnos están becados por el CONACYT, entonces tengo que ver todo con el CONACYT, ¿no? Pues, ¿cómo lo veo siendo mujer? Pues creo que ya últimamente las políticas han estado mejorando para buscar esa equidad, ¿no? Para lograr precisamente que cada vez haya más mujeres que incursionan en la ciencia. Desgraciadamente no alcanzamos todavía ese 50% anhelado, ¿no? Sigue habiendo un menor número de mujeres que, por ejemplo, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Pero creo que el problema no es tanto en las cuestiones de, tal vez no de oportunidad, por así decirlo, aunque a lo mejor localmente en algunas cuestiones sí, pero ya cuando lo ves en números totales, pues a lo mejor el problema es que el problema está en la política que las instituciones establecen para decir, pues ahorita no quiero hombres, quiero mujeres para lograr esa equidad. Entonces, mujeres que llegan a toma de decisiones, mujeres que llegan a consolidarse como investigadoras, ahí nos falta mucho todavía que haya políticas que realmente contraten mujeres. Porque sí están llegando ya muchas mujeres a posgrados, ¿no? O sea, afortunadamente muchas mujeres ya se forman más a nivel de maestrías y de doctorados, pero luego no llegan al campo laboral. Ese es el problema. Y tú ahí estás haciendo también un trabajo, ¿no? De titular jóvenes, Sí. que esa es una parte muy interesante y a veces el último eslabón que no se cuida dentro de esta formación postdoctoral o de doctorados o de maestrías de posgrados, ¿no? Hay una parte que me parece que ahí está siendo descuidada también y tú has tenido un trabajo muy interesante como académica, como docente y como asesora. Sí, afortunadamente he podido asesorar las tesis de muchos estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado, como bien dices, de hombres y de mujeres. Y sí, es una labor muy, muy fascinante porque creo que la palabra tutoría, que es finalmente la que uno cumple como tutor de estos estudiantes, sí se cumple en el sentido estricto. Bueno, yo trato de cumplirla en el sentido de encauzarlos, pero no nada más en la parte académica, sino que creo que esa debe ser una formación integral, ¿no? Que también se estén formando como ciudadanos responsables en lo que implica ser científicos, ¿no? Porque desgraciadamente la situación de nuestro país nos ha llevado a que muchos jóvenes entran a estudiar una maestría o un doctorado porque no encuentran trabajo. Y como aquí se les puede becar, pues es la única forma de que pueden tener un ingreso fijo con las becas y que les permite unos 2 años o 4 años estar recibiendo ese ingreso. Pero no tienen luego muchas veces esa convicción científica, Sí, claro. ¿no? Y lo que tratamos, o en mi caso lo que he tratado como tutora es tratarlos de enfocar a que se formen como científicos en toda la extensión de la palabra, porque finalmente eso es lo que van a ser, científicos, investigadores, que se estén cuestionando, que sean críticos,
que tratan de incidir en un problema real, que tratan de ver ese problema y tratarlo de resolver de la mejor forma posible. No nada más de que lleven un caminito y que no vean todo lo que hay alrededor. ¿Dirías que es un camino relativamente fácil? O sea, en el sentido de la falta de oportunidades y decir, bueno, pues si no tengo trabajo, tomo una maestría, un doctorado. Pues desgraciadamente para muchos sí lo es. Sí ha sido un camino fácil, pero pues nos estamos llenando de muchos doctores o de muchos maestros en ciencias y que luego no tienen dónde colocarse porque no está esas posibilidades. Entonces, sí hay que hacer un trabajo ahí muy arduo también para que los que estén llegando realmente tengan esa vocación. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, es un problema integral, porque si llegan ahí porque no tienen trabajo, pues a lo mejor no están muy convencidos de ser científicos. Entonces, sí es como un círculo vicioso. ¿Y qué sería en 3 palabras ser científico? Para irnos a la pausa. 3 palabras, ser científico. Pues ser curioso, intuitivo y pues, me cuesta mucho poderlo definir. ¿Apasionado? Pues No. sí, debería de ser. Sí, yo creo que sí tendría que ser apasionado. Perfecto. Bueno, pues seguimos platicando aquí en La Fogata con Alejandra Ochoa Zarzosa. Pues, ¿qué les digo? Que estamos entrando en áreas que la verdad a veces los científicos no se dejan, ¿no? Adentrar en esas posibilidades. Y bueno, yo recuerdo que cuando tuve oportunidad de conocer a Alejandra en la producción radiofónica de la Facultad de Veterinaria, algo que me llamó mucho la atención fue la música. Eres un alma rebelde, te gusta el rock. Sí. Y compartes y combinas muy bien, pues como todas estas afinidades con el arte, con las humanidades y con tu trabajo cotidiano, ¿no? Decías hace rato, no leo tanto como quisiera. Debes leer otro tipo de textos, ¿no? A lo mejor no te da tanto tiempo de leer poesía o leer una novela, ¿no? Pero bueno, tu propio trabajo te da posibilidad cuando viajas de ir a un museo, que también te encanta ir a los museos, a los mercados, la comida, caminar, ¿no? Las ciudades y conocerla por sus calles, por sus olores, por su gente. Y la música es algo importantísimo para ti, Alejandra. Sí, para mí la música es algo que, no sé también desde cuándo, ¿no? Yo creo que también inculcado desde casa y que pues ya todas mis actividades no las puedo realizar si no estoy escuchando música, ¿no? Manejar, obviamente trabajar en la computadora, tengo que estar escuchando música, tengo que estar escuchando música cuando hago ejercicio, obviamente. Mucho tiempo escuchaba música para dormir, pero bueno, ya lo tuve que dejar porque si no molestaba a los demás. Pero sí, la música forma parte de mi cotidianidad. Sí, es parte de mí. Sí. ¿Qué escuchabas para dormir? Obviamente rock no. No. Bueno, no, rock no, pero pues hacía mis mezclas también para dormir. No, pues a lo mejor también, tal vez que pues serían jazz o a lo mejor algo de baladas, tal vez, ¿no? En voces femeninas, ¿no? Quizás algo así para dormir. Y pues bueno, también depende del estado de ánimo, ¿no? Pero sí, el rock definitivamente pues sí es mi género favorito. Sí, ¿qué grupos? Ay, qué grupos. Bueno, pues todos los clásicos que quieras de los 70s, ¿no? Bueno, pues empecemos por los clásicos, obviamente, pues Beatles, Rolling Stones, bueno, me gusta David Bowie, pues
todos, AC/DC, Y así va así nos subiendo. vamos a ir subiendo. Así, Se va poniendo más se va heavy. poniendo más heavy. Bueno, YouTube me gusta mucho también, que a lo mejor no es catalogado como rock, pero bueno, tal vez las primeras etapas de las nuevas propuestas o total nuevas, me gusta mucho The Killers. Pues, ¿qué te digo? Ya todos los que te imagines. Oye, Ale, ¿y te ha permitido este gusto por la música, por otras actividades humanas y tu estudio, relacionarte de una manera más estrecha con tus alumnos, con esta comunidad universitaria? ¿Cómo es esa relación? Ay, pues mira, ya son muchos años como profesora de la universidad y creo que también he visto como cambiar, ¿no? Mucho las generaciones. Obviamente, pues llegué muy joven a la universidad, pues a lo mejor con los primeros alumnos, pues sí, casi contemporáneos y había más afinidad también generacional, ¿no? Estábamos, pues sí, mi primer estudiante de doctorado, pues casi, ¿no? Que si luego ve el programa José Luis, pues ahí me estará viendo. Va a decir, no, Alejandra es más grande. Pero sí, había como que más afinidad. Ahora sí ya veo más la diferencia generacional y me cuesta mucho a lo mejor encontrar encontrar afinidades a lo mejor musicales, pero aunque no tenga a lo mejor la afinidad musical, sí tengo el entendimiento, ¿no? Los trato de entender y de ver por qué están estos cambios generacionales, el entorno que están viviendo. Por ejemplo, cuando yo ingresé a la Facultad de Veterinaria, yo tenía una minoría de estudiantes mujeres, la mayoría eran hombres. Ahorita sí, de mis estudiantes, yo creo que llega a veces a ser grupos mayoritarios de mujeres veterinarias, lo cual me da muchísimo gusto y que ahora también las veo a muchas de ellas muy metidas en los movimientos feministas, que me da más gusto también verlo así, que eso era muy poco probable pensarlo hace 20 años, ¿no? Y ahorita pues sí ya vemos esos cambios. Entonces sí veo con ellos el cambio del mundo, el cambio local, el cambio nacional, lo que ellos están viviendo, sus preocupaciones, ¿no? Creo que nos estamos enfrentando también a mundos muy, muy diferentes para la juventud en lo que se refiere a violencia de género, en la falta de oportunidades, en inseguridad. Entonces, sí, tratar de acompañarlos. Y creo que sí es algo que hemos procurado mucho en el grupo de trabajo, tratar de incidir en ellos en esa parte personal, no nada más en la parte académica y quedar como una delimitado, ¿no? Yo soy tu maestra, tú eres mi estudiante y ya, sino que me gusta incidir más allá. De hecho, la Universidad Michoacana tiene un programa de tutorías muy, muy bueno en el que nos preparan como tutores de los alumnos, en el sentido de lo que es un tutor, de asesorarlos, de guiarlos. Sí, sí. Y en esa parte me gusta mucho ser tutora. Bueno, ahorita en la parte funcionaria no puedo ser tutora, pero me gusta mucho ser, porque veo sus dudas, veo que no saben dónde pueden, a lo mejor dónde pueden pedir trabajo, dónde pueden buscar o a buscar ayuda psicológica muchas veces que necesitan, ¿no? Que se están enfrentando a problemas y sí, me gusta mucho ayudarlos. Creo que es una parte también que tengo, que me gusta mucho ayudar a la gente en general. A veces me meto en muchos problemas por querer ayudar de más. Ya luego tengo que decir, ya no puedo. Pero a los estudiantes sí creo que sí es algo que me preocupa mucho, porque hay veces que no saben a quién acudir y sí esta parte de tutorías pues sí los enfoca y los guía. Esa parte que mencionas, donde cada vez más mujeres se han incorporado al estudio de la veterinaria, ¿no? Y a mí me ha tocado verla en la clínica. El campo se sigue abriendo para las mujeres y la ciencia, Alejandra, desde aquella Alejandra que comenzó a estudiar en la UNAM. Seguramente tenías, ¿qué? 18 años, ¿no? Sí. Cuando ingresaste, a la actual Alejandra, que es una reconocida investigadora, que es funcionaria con una alta encomienda y también con muy buena expectativa por parte de tus colegas y toda la comunidad aquí de científicos y académicos que confían hoy en una mujer en este cargo en el Instituto de Ciencia, Tecnología y
e Innovación, que bueno, pues es un nombre como nuevo, relativamente nuevo, que ha ido cambiando. Yo me acuerdo de otro nombre hace 20 y tantos años, ¿no? Pero a pesar de los vaivenes se sigue sosteniendo porque tú, desde luego, como cabeza de él, considero que debes creer que es importante mantenerlo, Sí, claro. ¿no? Contra viento y marea. Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante seguir impulsando la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado y que sí este instituto, que a lo mejor para muchos es desconocido, pero tiene muchas funciones, ¿no? Lo que te comentaba antes, que a veces estamos como que en el limbo porque hay una parte que tiene meramente que ver con la parte académica y la parte de difusión y de divulgación y que nos vinculamos más con las universidades y con los investigadores y que, bueno, eso tiene que ver con la educación, pero hay otra parte que tiene que ver con la tecnología, con las empresas, con la innovación, con las patentes, con el desarrollo tecnológico y entonces ahí tiene que ver con más que ver con un desarrollo económico que con una parte educativa. Entonces, hay quien nos ve como una parte académica, hay quien nos ve como una parte tecnológica y entonces estamos ahí como que en esa disyuntiva y en ese limbo, pero tiene que ver con todo, ¿no? Entonces yo considero que es algo muy importante porque tienes que empezar por la educación para poder llevar a un desarrollo tecnológico, ¿no? Y tienes que motivar a los chicos desde niños para que se fomenten vocaciones científicas en niños y en niñas. Necesitamos más científicos, necesitamos más curiosos, que se cuestionen más las cosas, para poder tener luego ingenieros, astronautas, físicos, etcétera. Pues ahí estás haciendo una labor, Alejandra, y hoy quiero agradecer el que compartas esta experiencia que supongo, bueno, pues hoy se resume exitosa, visible, pero pues no ha sido así tampoco, ¿no? Y creo que esta última reflexión invita sin duda a estas niñas y niños jóvenes, ¿no? Que decías algo con curiosidad, con ganas de cuestionarse absolutamente todo para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más humana, más sensible y empática. Creo que ahí también se podría trabajar a través de la ciencia y las humanidades, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, yo creo que la ciencia nos puede dar mucha empatía, ¿no? El conocer los problemas te permite también pues saber cuáles son las necesidades de los demás y cómo las puedes resolver, ¿no? Y creo que la empatía no la debemos de perder nunca en nada de lo que hagamos, jamás. Pues salud porque que no se quede en palabras, sino en acciones, ¿eh? Sí, claro. Gracias, que sí. Alejandra Ochoa Zarzosa. Un placer tenerte a ti, aquí. Yasmín, gracias un gusto por invitarme. Y estas alianzas con el Sistema Michoacán. Claro que sí. Un gusto estar aquí con esta linda vista. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al equipo de producción de La Fogata. Recuerden que estamos en las redes sociales y bueno, nos pueden seguir en esta temporada aquí en la Televisión Pública de Michoacán. Saludos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó